presentación del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 162, diagonal 2018, José Camilo. La materia de esta controversia estriba en determinar si la asistencia de legisladores a eventos proselitistas infringe los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral, previsto en el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La implementación de tales principios tuvo como finalidad que ningún servidor público utilizara recursos públicos para influir a favor o en contra de partido político o candidato en las contiendas electorales a través de programas sociales o propaganda gubernamental de logros, a fin de afectar la igualdad de oportunidades de los contendientes a cargos de representación popular. El tratamiento de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en los procesos comiciales se remonta a los años 70 del siglo pasado, cuando el Tribunal Constitucional Federal de Alemania determinó que el gobierno federal de ese país transgredió diversas disposiciones normativas por haber intervenido durante la campaña de las elecciones federales de 1976 con la propalación de difusión de logros gubernamentales previo a la jornada comicial, verificada el 3 de octubre de ese año. La materia de la denuncia lo constituyeron publicaciones, libros, periódicos y revistas, anuncios propagandísticos impresos, suplementos, folletos y volantes, y en radio y televisión, financiados con presupuesto público que informaban logros gubernamentales tales como: los buenos resultados se merecen la confianza, nosotros aseguramos el futuro de Alemania. Usted mismo vea lo que logramos de 1969 al día de hoy. Entre 1969 y 1976 fueron construidos 2.200 kilómetros nuevos de autopista. Esa política se tiene que seguir aplicando con regularidad. Nuestro sistema social ejemplar tiene que garantizarse a futuro para que se desarrolle aún más. Estos son algunos de los ejemplos que fueron denunciados y que fueron analizados por el Tribunal Constitucional alemán. Propaganda que como gobierno tenía prohibido realizar, ya que no debía tomar partido o promocionarse para lograr su permanencia en el cargo, atento a su deber de servir a todos por igual y mantener la imparcialidad y neutralidad en la contienda electoral. En los proyectos de sentencia sometidos a su consideración fungen como actores, en este caso de esta red, quienes legisladores federales y locales del estado de Chihuahua, quienes combaten la resolución que determinó que la sola asistencia a un acto proselitista de su partido en esa entidad federativa configuró la transgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad. Esta Sala Superior ha considerado en diversos precedentes que el principio de imparcialidad tiene como objetivo salvaguardar los principios de legalidad y juridicidad en el desempeño de las funciones públicas, a efecto de celebrar elecciones libres y auténticas en las que prevalezca la igualdad en el acceso a los cargos públicos que materializan el principio de neutralidad. La línea jurisprudencial sobre la presencia de servidores públicos en actos proselitistas en el sistema electoral mexicano vigente emanó de las elecciones federales de 2006, que propició en el 2008 los primeros criterios interpretativos realizados por el Tribunal Electoral, en los que se concluyó que la sola asistencia de los funcionarios en esos eventos, fuese en días hábiles o inhábiles, trastocaba el orden jurídico. Con posterioridad, este órgano jurisdiccional expuso que la coincidencia de un servidor público con candidatos en un acto, desfile cívico, transgredía el principio de imparcialidad, para después transitar en la permisibilidad de que los servidores públicos asistan a eventos proselitistas en días inhábiles y también en hábiles, caso en el que se precisó que no fuese en la jornada laboral. Más adelante determinó que no resultaba válido que asistieran a eventos proselitistas en días hábiles aún con licencia. Tratándose de asistencia de legisladores a actos proselitistas, este órgano jurisdiccional ha resuelto dos precedentes,
cuyo estudio se analizó conjuntamente con otros servidores públicos, gobernador, subsecretario de Finanzas y presidente municipal, que fueron parte de esos medios de impugnación, pero no en forma individual. De modo que en ambos fallos se tuvo por actualizada la infracción respecto a que la sola presencia de tales servidores públicos trastocó el principio de imparcialidad, desestimándose los alegatos de que se solicitó licencia o que no hubo agenda legislativa. En el proyecto que se somete a su consideración se formula una interpretación del párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución que atempera el alcance de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en caso de los legisladores. En efecto, se propone a este Pleno la hermenéutica que permite arribar a la conclusión de que la sola asistencia de legisladores a actos proselitistas en días hábiles no transgrede los aludidos principios al armonizar el derecho de asociación política y de afiliación o simpatía partidista con las funciones que realizan, sin que se descuiden las atribuciones que les compete realizar, como las discusiones de los proyectos de ley en el marco de la dimensión deliberativa de la democracia representativa en las sesiones del Pleno del Congreso o de sus comisiones, a fin de materializar la relación intercomunicativa con los partidos políticos de los que forman parte. Lo anterior porque se armoniza la labor que desempeñan con la viabilidad a sus derechos de afiliación, los que de ningún modo pueden escindirse al concurrir paralelamente con las funciones que les corresponde realizar en el cargo que ocupan, de modo que da lugar a una bidimensionalidad en su ejercicio. La conclusión apuntada se apoya en que, si la disposición constitucional prohíbe que no se utilicen recursos públicos, esto es, humanos, materiales y económicos, para influir en la contienda electoral, ello no ocurre por la sola asistencia de los legisladores a un evento proselitista. Caso contrario sucede cuando se acredita por parte de los legisladores el uso de recursos públicos para efectos comiciales o descuidan las funciones propias que tienen encomendadas para asistir a eventos proselitistas, dado que tal proceder resulta equiparable al indebido uso de recursos públicos y, por ende, actualiza la transgresión a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad. De esa manera, se propone modificar el criterio para ahora estimar que la sola asistencia de legisladores a eventos o actos proselitistas en días hábiles no genera afectación al principio de imparcialidad, neutralidad y equidad, cuando ello no implique el incumplimiento de sus funciones en las sesiones del Pleno del Congreso como al interior de las comisiones que las integran. Esto se dice de manera enunciativa. Por estas razones, en esencia, se propone en los recursos materia del proyecto interpuesto por María Isela Torres Hernández y Adriana Fuentes Telles, diputadas locales, calificar fundados sus agravios porque de auto se constata que el día del acto proselitista asistieron a la sesión del Pleno del Congreso de Chihuahua y sin que exista probanza que indique que paralelamente a su asistencia a ese evento hayan faltado algún deber o alguna de las comisiones que integran en ese órgano deliberativo y a las cuales tenían la obligación de asistir. De ahí que en ese tenor no se actualiza la infracción denunciada. Respecto a los recursos de 162 de Ana Georgina Zapata Lucero y 167 de César Alejandro Domínguez, interpuestos por diputados federales,